Hola, hola. Bien, ya estamos Hola, transmitiendo. Buenas tardes. hola, buenas tardes, Aaron. Hola a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Que vamos viendo a ver quién se conecta, que nos digan si Así se es. escucha bien Que nos digan si se escucha bien. Esperemos que y que nos den esté chance. mejor la transmisión que la semana pasada. Sí, Por ahí estuvo un poquito fallando el internet, ¿no? Pero bueno, esperamos que estemos mejor el día de hoy. Que nos escuchen bien. Ujú. voy a empezar a compartir el video. Perfecto. Tenemos 3 personas conectadas, según veo yo aquí. ¿Ves tú ahí? Así es. Sí, tenemos por aquí ya 3 personas. 4 va subiendo un poquito el número. Buenas tardes a los que se están conectando. Hola, Esperemos que buenas tardes. nada más que nos avisen si se escucha bien. Estaría perfecto que nos avisen. Vamos a, vamos a ver. No, pues tenemos, como ya es costumbre, tenemos un súper tema. Sí, sí, así es. Vamos a Un súper tema, la verdad. hablar un ratito de los juicios, ¿no? Sí. Sí, Denos, faltan 2 minutitos para las 6, vamos a para que nos esperar dé que chance de compartir esto y de, pues, cualquier situación técnica. Yo creo que está todo bajo control. parece que está todo bajo control. Ya Ah, empiezan a ver personas, ya nos dicen que se escucha bien. Nos estamos escuchando bien. Entonces, ok. estamos bien en el audio. Ya estamos casi listos para empezar otra transmisión más, como todos los viernes. La número 9, Cintia. Oigan, ya vamos por 9 transmisiones, qué padre. Muchas gracias, la verdad. Qué emoción mantenernos aquí y sobre todo que bueno, ya más personas se van uniendo y van sugiriendo temas eh, que pues que nos sirven para nuestro día a día, la verdad. Eh, siempre, todo es bueno, siempre y cuando nos ayude a crear una mejor versión. ¿No crees, Aaron? Así es, exactamente, es la intención, ¿no? Que podamos, pues, brindar información, ¿no? Que pueda ayudar a lo que tengamos ahí en nuestras vidas, ¿no? Lo que esté sucediendo, aquello que por ahí nos hace ruido. Esa es Sí, la idea, ¿no? así es. La verdad es que sí, Compartir. bueno, pues esperemos que cada vez seamos más y más si si nos hacen el favor de compartir las transmisiones y seguir comentándonos y seguir este, sugiriendo temas. Hay mucho, la verdad, hay mucho de qué hablar, que nos haga, que nos aporte algo a ese despertar de conciencia. Así es. Hay muchísimo por donde abordar las cosas, ¿verdad? Hay que ver también si nos siguen comentando y pidiendo ahí sus sugerencias de qué temas les interesan, Sí, ¿verdad? así es. Entonces, Por favor, sí. para, para ir, para ir por esa línea, ¿no? Muy Ir bien. dando los temas pues, que les interesen, ¿no? A la gente. Así es. Bueno, pues son las 6:01. Este,
les damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Háganos llegar sus comentarios, sus likes, por favor, sus corazones. Y las sugerencias siguen abiertas para los temas que deseen escuchar. Déjenme platicarles un poquito acerca de nuestros patrocinadores. Fíjense que Proyecto Interiores Tampico trae una propuesta muy buena de persianas enrollables con vinil 100% transparente. Esto es con la idea de que todos esos negocios, pues, que los abran, que cumplan con las medidas del distanciamiento social en sus negocios para que sigan brindando servicios, ¿no? Hay unas persianas enrollables muy padres que aportan esta medida de distanciamiento. Es un material 100% transparente, de excelente durabilidad, operación manual o motorizada. Son fáciles de limpiar y desinfectar, son flexibles e impermeables. Tiene protección UV, o sea, protección contra rayos ultravioleta, soporta temperaturas muy altas o bajas y es una alta solidez de color, evitando el amarillantamiento. Pues Proyecto Interiores Tampico trae esta propuesta muy buena. La verdad es que siempre que hablo con ellos tienen muchísimo trabajo por atender. Síganlo en sus redes sociales, denle like a su página, coméntenle que los han visto aquí en Vive Manzanísima, seguramente tendrán una propuesta muy buena que hacerles. Y bueno, tenemos a otro de nuestros patrocinadores que, como ya les he contado, oigan, yo ya me enamoré y me enamoro cada día más de estos aceites esenciales. Creo firmemente en la naturaleza. Creo que Dios nos ha enviado a este planeta con todos los medios para nuestro bienestar. Y bueno, los aceites esenciales es lo más natural que van a poder encontrar y que contribuya a su salud, a su belleza, a su bienestar en general, en casa, en sus plantas, en sus mascotas. Son aceites, yo ahora les digo que mágicos, porque se puede hacer magia con ellos, se pueden crear unas mezclas verdaderamente maravillosas para el cabello, la piel, situaciones, no me gusta decir enfermedades o problemas, pero vamos, alguna situación de salud que tengan, pues la naturaleza es muy sabia y el cuerpo responde a ello. Entonces, doTERRA tiene este mes varias promociones en algunos de sus productos, 15% de descuento, y también está empezando una certificación de aceites esenciales. Es algo muy bueno que la verdad se aprende mucho acerca de lo que es la herbolaria, cómo es que se fabrican estos aceites, cómo es que se extraen de todas las partes de las plantas, y es totalmente gratis. Para quien quiera unirse a esta empresa, hay muchas opciones, no es caro, una membresía cuesta 350 pesos y obtienen precios distribuidor ya a lo largo de lo que ustedes deseen adquirir. Y bueno, otro de nuestros patrocinadores también, muy consentidos, pues nuestros amigos de DXN, café orgánico, alcalino, nutritivo, y pues también les ofrecen la membresía en la compra de 2 productos de cualquier presentación, y bueno, obtienen su membresía gratis ya por tiempo indefinido. Entonces, pues iniciamos con este súper tema. Tus juicios hablan por ti. Tenemos una reflexión que nos dice,
cuando la Biblia dice, no juzguéis y no seréis juzgados, lo que quiere decir es que si juzgas la realidad de otros, no podrás evitar juzgar la tuya propia. Tus juicios hablan por ti. Nuestro amigo Aarón Pérez, Sí. tienes toda la palabra. Muy bien, pues vamos a empezar con el tema de hoy. Tus juicios hablan por ti. Y bueno, pues hay mucho que decir acerca de esto, ¿no? Es algo que hacemos prácticamente todos los días, ¿no? Estamos emitiendo siempre juicios, pero también por ahí a veces hay un poquito de confusión acerca de qué es exactamente emitir juicios, ¿no? Como que de repente también tenemos este, pues, concepto como si fuera algo malo el estar emitiendo juicios, y por ahí pues obviamente como que nadie quiere que le digan que está emitiendo un juicio, ¿no? Es algo ahí como que cuando te lo dicen causa una cierta molestia, ¿no? Ajá. No O sé. como se malinterpreta también de que no sabes si estás emitiendo un juicio o estás diciendo una verdad o una realidad o sea, hay como algo ahí que puede no ser muy claro, ¿no? Así es. Sí, no está, no creo que tengamos totalmente claro. Y bueno, vamos a tratar, pues, vamos a compartir algo para ver si podemos, pues, que quede tal vez un poquito más claro, ¿no? Vamos a ver qué podemos aportar. Entonces, pues bueno, yo creo que si todos nos pusiéramos de repente, o a lo mejor todos en algún momento de nuestra vida, pensamos en una situación de vida, en una realidad ideal, por llamarlo de una manera, algo que tú crees que sería lo ideal en tu vida, ¿no? Que es como tú quisieras que la vida fuera. Entonces, estamos hablando de que para que tú llegues a esta realidad ideal, tú tienes que emitir ciertos juicios de cómo crees que la vida debe o tiene que ser. Entonces, básicamente, los juicios siempre hablan de que tú tienes ciertas creencias, ciertos conceptos en los que tú estás tratando de determinar cómo es que la vida tiene o debe que ser. Entonces, eso es lo que vamos a hablar por juicios. Vamos a tratar de dejar esta parte un poquito más clara con todo esto que vamos a compartir el día de hoy. Entonces, bueno, un juicio nos ayuda a caminar hacia el futuro de una manera más precavida. Un juicio tiene como esos dos lados de la moneda, o sea, siempre nos va a ayudar a ir hacia adelante, pero a veces llegamos a confundir los juicios con afirmaciones, ¿sí? Entonces, en lo que estamos pensando, en la manera que estamos expresando las cosas, estamos determinando que las cosas tienen que ser así y lo expresamos en manera de afirmación. O sea, estamos diciendo que realmente las cosas tendrían que suceder de cierta manera. Entonces, estamos emitiendo ciertos juicios, ¿no? Ya habíamos comentado por ahí, creo, no sé si la semana pasada, de que nosotros vivimos o vemos la vida o la filtramos en 3 niveles de realidad y deberíamos de estar de preferencia en el primer nivel, que es solamente descriptivo, ¿no? Si nosotros nos dedicáramos solamente a describir las situaciones, pues bueno, realmente pues estaríamos en un mejor estado emocional constantemente, ¿no? Porque generalmente estamos haciendo interpretaciones. Entonces, eso es lo que cae dentro de los juicios. Toda una interpretación también se puede decir que es precisamente un juicio. Tú estás tomando ciertas ideas, ciertos conceptos, ciertas creencias y estás determinando, estás evaluando en base a eso que las cosas pues deberían de ser como tú crees que deberían de ser. Esto tiene mucho que ver pues obviamente con todo eso que hemos ido aprendiendo desde nuestra infancia, qué es lo que hemos visto, y ahí vamos sacando ciertas conclusiones en la vida, ¿no? Lo que hemos visto en nuestra familia, en relación pues al dinero, en relación al amor, en relación a las relaciones interpersonales, en relación a la política, en relación al país, etcétera, ¿no? Vamos viendo, observando las maneras de comportarse de nuestra familia, de nuestros padres, lo que piensan, lo que expresan, la forma en que viven,
Y aparte, pues te van dando una cierta dirección de cómo ellos piensan que la vida debe de ser, ¿no? Te van diciendo cómo te debes de comportar, la educación que debes de tener, etcétera. Y después, pues bueno, en la escuela es lo mismo, ¿no? Te van dando esa como dirección. Entonces, todo eso, pues lo va uno acumulando, ¿no? Algunas cosas las vas aceptando y otras cosas las vas rechazando, ¿no? No te gustan, entonces vas como que creando un modelo que va contrario a todo eso que precisamente no te gusta y en lo que te gusta, pues vas tratando de que la vida se ajuste precisamente a eso. Todo eso, pues es parte de la vida, es algo normal, no tendría por qué pasar nada por eso. El detalle es siempre la polarización, cuando tú tomas una idea, un concepto y lo llevas a un extremo, cuando tú determinas que esa es la manera en que tienes que vivir y que no se debería de vivir de otra manera y que todos los demás deberían de vivir de acuerdo a eso que tú crees. Es ahí cuando comienzan los conflictos, ¿no? Porque siempre habrá diversidad, ¿no? Hay gente que todos pensamos de manera diferente. Yo siempre lo digo, aunque nuestra mente, nuestra biología, nuestra psique funciona de forma igual, se podría decir, todos somos iguales en ese sentido, todos procesamos la información de forma diferente, todos los pensamientos los emitimos de forma diferente, y pues eso nos va creando las aparentes diferencias, ¿no? Que es cuando tratamos de determinar quién tiene la razón, ¿no? Entonces, cuando tratamos de determinar quién tiene la razón, lo hacemos en base a ciertos juicios, ¿sí? Estamos tratando de determinar que la idea que yo tengo, el concepto que yo tengo, ese debe prevalecer por encima de los demás. Y cuando otra persona se polariza también en su concepto, pues lo va a defender. Y cuando lo defienden, pues es cuando empiezan los conflictos entre personas, ¿no? Porque están entonces cada uno tratando de defender y de imponer algo que si lo analizamos a lo largo de la historia, pues muchas ideas, muchos conceptos, muchas creencias han cambiado, ¿sí? Entonces, pues si lo vemos, pues probablemente lo que hoy creemos el día de mañana va a cambiar y va a ser algo diferente, ¿no? Va a haber muchos factores que lo van a ir haciendo que se transforme y que dejemos de ver la vida como la vemos hoy en día, ¿no? Entonces, pues siempre si tú ves hacia atrás, pues habrá cosas que antes creías y que hoy pues ya las has cambiado, ¿no? Ya no tienes ese concepto, eh, eh, tal vez el concepto se amplió, tal vez cambió, tal vez se invirtió el concepto, pues son muchas cosas, ¿no? Entonces, el detalle de todo esto es que pues todos siempre estamos hablando de la mente y es algo que no vemos, ¿no? Y que a veces incluso ni siquiera somos muy conscientes de lo que está ahí, ¿no? De todos los pensamientos que emitimos en el día a día, ¿no? Que es lo que realmente llega a complicar las cosas, al fin de cuentas, ¿no? Entonces, los juicios pues no son ni buenos ni malos, ¿no? Lo que vamos a ver más que nada es que hay juicios que te van a abrir a posibilidades y hay juicios que te van a cerrar las posibilidades, te van a limitar en la vida, ¿no? Te van a llevar por un camino pues bastante limitado porque tus opciones van a ser muy reducidas porque tu concepto va a ser pues así, muy cerrado, muy reducido. Algo que hay que comprender es que cuando nosotros conocemos, por ejemplo, a una persona, la primera vez que la vemos, automáticamente nuestro cerebro busca información mm, para hacer una comparación. O sea, inmediatamente estamos haciendo un juicio cuando conocemos a una persona, cuando estamos en un lugar nuevo, porque estamos haciendo una comparación con toda esa información que nosotros ya tenemos guardada. ¿Sí? Y entonces hacemos ciertos juicios aunque no queramos, ¿no? Estamos determinando por la forma de vestir, creemos cómo es la persona, o por la manera en que habla, etcétera. Estamos determinando ciertas cosas sin ni siquiera haber cruzado todavía la primera palabra con la persona. Es algo automático, no es algo que uno pretenda hacer, porque es la manera en que funciona simplemente nuestra biología, nuestra psique, nuestra mente, ¿no? Es O sea, algo que se hace inmediato. o sea, desde el primer momento creemos que nuestra percepción nos está diciendo, ay, no, no es buena persona, es mala O es buena persona. persona. Ajá. Creemos que es nuestra percepción, pero es un juicio. Es un juicio. Estamos siempre basándonos en la información que tenemos. Y además,
puede ser que cuando tú conozcas a esa persona, haya inconscientemente, tú te identifiques con ella o la rechaces, por así decir, en base a un color que le guste vestir, eh, no sé, la forma que trae el cabello, a lo mejor el corte de cabello te recuerda a otra persona con las que has tenido un conflicto, y entonces tú ya estás determinando que a esa persona no te cae muy bien y no sabes ni por qué, ¿no? Entonces ahí Porque, son memorias que ni siquiera somos conscientes de ellas, no, que nos lleva a no, ni hacer siquiera. juicio con las personas que... Así es. Entonces, y no nomás con las personas, en toda situación, o sea, cuando tú vas a un lugar nuevo, o sea, inmediatamente lo que hace la mente es empezar a registrar todo lo que hay, los colores, los olores, todo, ¿no? Los sonidos, y puede ser que tú no te sientas a gusto en un lugar por un sonido que estás escuchando inconscientemente que te recuerda algo del pasado. Entonces eso hace que tú emitas un juicio acerca del lugar. ¿Sí? Ya no te sientes cómodo y entonces estás buscando razones para justificar tu incomodidad. Entonces vas a empezar a buscar todo aquello que pueda justificar el que tú no estés cómodo en ese lugar. ¿Sí? Desde una sensación física hasta lo que hay en el lugar, vas a empezar a buscar pues, cualquier detalle para decir es que está pasando esto, esto no me gusta, etcétera, porque ya tú te has sentido mal, pero ha sido algo automático y no tiene que ver ni siquiera con el presente, tiene que ver con el pasado. De hecho, en la ciencia ya muchos dicen que siempre estamos viviendo el pasado, que nunca vivimos el presente, por esta parte de que tu mente siempre tiene que ir al pasado a buscar la información. Y eso es algo que siempre está ocurriendo todo el tiempo. ¿Por qué es tan fácil vivir en las rutinas? Bueno, porque el cerebro ya todo lo conoce, ya todo es habitual, entonces ya no está haciendo una comparación, está ahorrando energía en ese sentido, pero pues estás viviendo en la repetición constante, ¿no? Estás en la rutina, entonces todo se vuelve muy sencillo para el cerebro, pero quizás para uno no tanto, ¿no? Porque pues finalmente como que la rutina termina por no ser lo mejor, porque precisamente no hay crecimiento cuando vive simplemente en la rutina diaria, ¿no? Es parte de lo que nos pasa todos los días. Otra cosa que nos pasa es que cuando tú estás escuchando también una historia, una plática, te están platicando algo, pero no te lo están contando a detalle, es como que tenemos una cierta necesidad de explicarnos la situación y entonces empezamos a rellenar los huecos de la historia con nuestras suposiciones o con nuestros juicios. ¿Sí? Ah, no, entonces seguramente pasó esto y debe haber sido por esto. Y entonces empiezas a emitir juicios. Esos son, ¿no? Son conclusiones que tú vas sacando, pues para eso te tienes que valer pues de lo que está en ti, tu memoria, porque tú no sabes realmente cómo es la historia completa, pero como que hay una necesidad inconsciente de explicarla, siempre tenemos como que la necesidad de tenerlo todo bien claro y empiezas a rellenar los huecos por ti mismo, ¿no? Entonces, pues después a lo mejor, pues la historia la conoces bien y ya cambia tu percepción de la historia, pero si te aferras mucho en lo que tú ahora crees que es lo que está pasando, puede ser que te cuenten las cosas como son y tú te aferres, no, no, es que seguramente no es así, ¿no? Debe de ser de esta manera, ¿no? Entonces es cuando a veces pues vivimos como muy atrapados en los juicios que tenemos, ¿no? Tenemos ya ciertas maneras a veces de pensar que son completamente automáticas y nos aferramos a ellas. ¿Sí? No queremos abrir a veces nuestra mente a que las cosas pues, puedan ser de forma diferente, ¿no? Entonces, pues muchos son patrones que vamos repitiendo, ¿no? Si uno se pone a analizar, pues uno piensa de ciertas cosas como pensaba tu padre o tu madre, ¿no? O sea, lo que tú escuchabas siempre de ellos, ¿no? Por decir, el gobierno, que puede ser algo muy sencillo, ¿no? Tú puedes pensar del gobierno lo mismo que siempre había pensado tu papá, que siempre escuchabas que tú decías, lo que él hablaba acerca de la política, acerca de los gobiernos, acerca de cómo se maneja, pues puede llegar un día en que tú simplemente estás en esa repetición constante, ¿no? Ha sido tanto el tiempo a lo mejor que has visto eso y se ha grabado tanto en tu inconsciente que simplemente lo vas repitiendo. Entonces, pues eso hay que tener en cuenta, ¿no? Como siempre estamos emitiendo juicios
y todo tiene que ver con nuestras creencias, todos esos conceptos que tenemos que autoindagar. Es ahí cuando empieza el proceso de autoindagación, de poner en duda todo aquello que sabemos, ¿sí? De no creer que todo es la absoluta verdad y entender que pues todo concepto puede cambiar o puede ampliarse. Entonces, pues se ve en la vida, ¿no? No sé, como la mujer antes no podía votar porque pues, había muchas creencias alrededor de eso, ¿no? Que no deben de votar, que no tienen derecho, etcétera. La vida ha ido cambiando y bueno, pues ahora la situación es diferente, ¿no? Ha cambiado el concepto, han cambiado las ideas, han cambiado las creencias y bueno, pues ahora la situación es diferente. Y muchas cuestiones que hoy en día quizás sean un problema, pues el día de mañana quizás van a ser algo totalmente normal, ¿no? Que ya totalmente aceptado porque ese concepto habrá cambiado, se habrá transformado, ¿no? Es parte de la vida, pero a veces nos aferramos, ¿no? Entonces, juzgar se vuelve, pues eso, una práctica habitual que a veces ni siquiera ya somos conscientes y lo llamamos incluso de maneras, pues, bastante más sutiles, ¿no? Opinar o criticar es lo más común, ¿no? Simplemente estoy dando mi opinión o simplemente estoy haciendo una crítica constructiva, ¿no? A veces quedamos atrapados en ese tipo de conceptos y no somos conscientes de los juicios que estamos emitiendo. Estamos haciendo ciertas suposiciones, pues, de lo que la otra persona dijo o por cómo creemos que la otra persona es. En base a eso hacemos muchas suposiciones. Entonces, los juicios siempre están basados en el pasado, porque pues obviamente todo lo que hemos ido aprendiendo está ahí, ¿no? En el pasado. Y es lo que tenemos como referencia para vivir el presente. Una de las cosas que a veces tenemos pues como creencia es creer que nuestros juicios no causan ningún efecto, ¿no? Que nosotros podemos pensar lo que queramos de la vida o de las personas y que eso no causa absolutamente ningún efecto en los demás. Y no es cierto, porque cuando ya eres padre, todo eso que tú crees, pues se lo estás enseñando a tus hijos sin decírselos directamente. Ellos simplemente te están escuchando y esa información está entrando en ellos, ¿no? Entonces ellos en algún momento o la aceptan o la rechazan. Entonces, bueno, si la aceptan, pues pueden repetir el patrón. Si ese patrón es bueno, por así decirlo, si a uno como padre lo ha llevado a, no sé, a cosas buenas, a tener éxito laboral, pues quizás ese juicio, pues, sea productivo para el hijo también. Pero si solamente va a repetir un patrón que no ha sido bueno, por así decirlo, que no lo ha llevado a cosas buenas a uno, pues tampoco probablemente lo va a llevar a cosas buenas al otro. Y va a llegar un momento en que simplemente lo va a repetir, no se va a dar cuenta y pues no va a saber qué hacer para avanzar en su vida, ¿no? Ese es el detalle, ese es el verdadero problema con los juicios, ¿no? Qué juicio emites, ni si es bueno, ni si es malo, sino el qué tan consciente eres de tus juicios y de dónde provienen, que esa es la otra historia. Entonces, se basan en eso, en lo que tenemos como una realidad ideal, y a veces, bueno, pues ante cualquier comentario, ante un ruido, ante cualquier situación, se disparan los juicios y es cuando uno empieza a emitir pues un montón de pensamientos, ¿no? Sobre todo a estar en contra a veces de algo, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que hacemos cuando emitimos un juicio. Y como te decía, vamos a más que nada centrarnos en que hay ciertos juicios que te van a abrir posibilidades y otros que te las van a cerrar. Por ejemplo, decir soy una persona proactiva, pues bueno, es un juicio, ¿sí? Porque además el concepto puede ser bastante subjetivo. Una cosa es lo que yo crea que es ser proactivo, pero otra persona puede creer que es algo muy diferente. Entonces, para otra persona puede ser que yo no sea proactivo, pero sin importar eso, el hecho de que yo lo piense, pues eso puede ser algo que me abra las posibilidades en mi vida, ¿no? Porque entonces, pues como tengo este pensamiento de que soy una persona que pues siempre está dispuesta y está haciendo siempre muchas cosas, pues bueno, pues eso te puede abrir posibilidades, ¿no? Otro juicio que te puede abrir posibilidades es pensar, bueno, estoy joven y aún puedo lograr cualquier cosa, ¿no? Ese es pues un juicio que te puede abrir posibilidades porque no te va a limitar, ¿no? O sea, no te estás sintiendo que ya no puedes avanzar en tu vida. Es un juicio que te ayuda, ¿no? Otro, pues pensar, soy determinado en mis decisiones, ¿no? Entonces, son juicios, todos esos son juicios que te pueden ayudar
avanzar en tu vida. Pero también hay juicios que te van a cerrar las posibilidades, que te van a limitar. Por ejemplo, decir, soy tímido y me cuesta relacionarme con los demás. Pues ese es un juicio, y ese juicio pues no te va a ayudar, te va a limitar, ¿no? Porque no te va a ayudar a hacer nuevas relaciones, a realizar tus proyectos personales, a relacionarte mejor en el trabajo con las personas. Todo eso te va a limitar. Entonces no es de si el juicio es bueno o malo, sino qué posibilidades te abre o te cierra en tu vida, ¿sí? Entonces cuando tú te posicionas en esta idea, que tú dices, no, es que yo soy tímido, te posicionas y lo defiendes, pues entonces no vas a poder avanzar porque estás defendiendo que tú así eres, crees que esa es tu personalidad. Y la personalidad pues es una máscara que no te va a definir, sino que tú puedes en un momento dado decir, pues esto no me sirve en mi vida, pues yo voy a ver la manera en que puedo cambiar y dejar de ser tímido, entonces cambiaré, ¿no? Para ser extrovertido y dejar la timidez, ¿no? Entonces, pero si tú no te haces consciente de tus juicios, pues difícilmente vas a poder cambiarlo, ¿no? O sea, ahí sería el estarnos escuchando lo que hablamos y lo que decimos, ¿no? Para Así es. cambiarle, por decir, no decir, ay, es que soy muy tímida, sino tal vez pudiéramos cambiarle la percepción, o sea, ay, bueno, es que me gustaría ser un poco más extrovertida, más abierta, ¿no? Así es. Es que mira, si tú piensas, soy tímido, tienes que hacer un ejercicio de autoindagación, ¿no? O sea, ¿de dónde viene tu timidez? ¿Sí? Entonces, para eso tienes que ir, pues, ¿a dónde? Al pasado, porque todo juicio tiene su base en el pasado. Entonces, si tú vas a tu niñez, desde ahí empieza todo. Hay personas que dicen, yo siempre he sido así. Bueno, esta es una señal de que tal vez tu forma de ser o tu carácter venga de un hábito de alguien que está en tu árbol genealógico. Puede ser tus abuelos o tus bisabuelos. Entonces tienes que indagar si tú tienes a lo mejor una conexión por fechas de nacimiento y quizás estás repitiendo un patrón y por eso es que eres así. No es que realmente seas así, simplemente es que estás como repitiendo un patrón de manera inconsciente. Has recibido una información desde el inconsciente y simplemente estás repitiendo, pero si la repites no es para que seas así siempre, sino para que tomes como que conciencia de eso y puedas cambiar esa información en la familia, por así decirlo. Es un cambio de información en la familia, porque todos tenemos dentro de nosotros pues toda la información que se ha venido dando en la familia. Entonces, pues todos llevamos una gran cantidad de información, pero no vamos a expresar toda la información ni al mismo tiempo, ni exactamente vamos a expresar toda, ¿no? Cada uno, cada miembro de la familia va expresando pues alguna parte de la información. Entonces, por eso tienes que ir a tu pasado. Entonces, pero si tú reconoces que en algún momento no eras así, que tú dices, no, es que yo cuando era niño, pues me gustaba, no sé, hacer actividades en la escuela y yo siempre quería participar y pues yo no era nada tímido. Entonces, en algún momento tiene que haber un punto donde tú hayas dejado de ser así y te hayas empezado a ser tímido. Entonces, puede haber sido a través de una experiencia o puede ser que tú realmente no eras tímido, pero en tu familia de alguna manera te alimentaron el que empezaras a tener timidez, ¿sí? A lo mejor porque, no sé, por tu complexión física o por tu forma de ser o etcétera, pues, a lo mejor siempre te estaban, no sé, diciendo cosas acerca de tu forma de ser y tú lo interpretaste como que tu forma de ser es mala. No necesariamente quiere decir que lo que te decían es que era malo, ¿verdad? Pero lo interpretamos así. Que se puede Entonces, decir que ahí, o sea, que va de la mano el juicio con el miedo, ¿no? Porque, vas creando el miedo, sí, ¿verdad? O sea, porque, por ejemplo, no, pues es que soy tímida, pero bueno, pero ¿por qué razón eres tímida? No, pues tal vez, o sea, como dices tú, porque en mi pasado hubo algo que me hizo ser así, entonces ahí se generó un miedo que no me permite así es. abrirme. Así es ahí donde empiezas como a identificarte con ciertos pensamientos quizás de los demás y los empiezas a hacer tuyos. Y te empiezas a convencer de que no debes de ser ciertas cosas, de que tú eres de determinada manera,
y entonces pues lo empiezas a hacer tuyo y empiezas a vivir tu vida así, empiezas a reproducir experiencias que te afirmen que tú eres así. Entonces llega un momento en que cambias tu forma de ser, ¿no? Y ni siquiera te has dado realmente cuenta. Entonces ya has caído en la timidez, ya no quieres hablar en público, ya no quieres ir a lo mejor a ciertos eventos, etcétera. Y ni siquiera eres realmente consciente. Hay muchas películas también donde uno puede ver este tipo de cuestiones en ambos sentidos. Ya sea el muchacho o la muchacha que era muy tímido, que no era el popular, y de repente un día decidió cambiar y ya es adulto y es súper popular, ¿no? Y de repente pues resulta que tiene que regresar a donde nació y se empieza a sentir mal porque le recuerda aquel yo que quiere como abandonar, ¿no? Aquella parte que ha negado de sí mismo y que ha intentado cambiar con el tiempo. Y también pasa al revés, ¿no? Aquel que a lo mejor era muy popular de joven, pasó algo y de repente pues ya crece y ya no tiene éxito y es todo lo contrario y ya está como convencido de que él es así, ¿no? Y de repente algo lo hace tomar conciencia pues de que realmente él no es así y Sí. cambia, ¿no? Entonces, pues eso es lo que pasa y las experiencias de la vida, pues muchas veces son para eso, para que nosotros tomemos conciencia de nuestros juicios y los podamos cambiar, sobre todo aquellos que nos están limitando en la vida. Ujú. Esa es la idea de las experiencias, ¿no? Sí, se me viene un poco a la mente, por ejemplo, los superhéroes, Superman, el Hombre Araña, o sea que mientras son comunes y silvestres, son timidones, así como como que no se quieren mostrar a la gente, ¿no? Pero a la hora de que tienen que hacer un acto heroico, pues ahora sí que su superpoder sale, pero hace, pues sí, a crear algo diferente, ¿no? Y dos personalidades diferentes. Así es. Entonces, pues muchas veces también así vamos por la vida, ¿no? Como generando diferentes personalidades en Sí. base a todos esos juicios, ¿no? A veces, con la familia no te permite ser de cierta manera porque te han dicho que a lo mejor deberías de comportarte distinto, entonces generas una personalidad para la familia y de repente, fuera del ámbito familiar, eres una persona muy diferente, ¿no? Sí. Pero es en base a esos juicios. Para todos son juicios en lo que tú vas determinando que quizás, pues esto es malo, tu manera de ser no es buena, que debes de ser diferente, que no debes de permitirte hacer ciertas cosas. Y así como por eso decía la frase del principio de la reflexión, o sea, aquellos juicios que tú haces hacia los demás, pues generalmente si tú autoindagas en tu persona, pues tienen que ver contigo todos. ¿Sí? Uh-huh. Ya sea aquello que tú estás juzgando como malo, entonces por eso lo estás viendo siempre en el exterior, porque es algo que tú no te permites probablemente, que tú a lo mejor quisieras hacer, pero no te lo permites, ¿no? Porque precisamente tienes un juicio que te dice que eso es malo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Pues si es malo, ¿no? Entonces, ese es el detalle con los juicios, que estamos a veces muy enfocados en los comentarios de los demás y no hemos entendido esta parte de ser un espejo. O sea, el otro cuando habla de mí, pues realmente está hablando de él mismo. Entonces no debería preocuparme a mí tanto lo que habla otro de mí. No quiere decir que no lo vaya a escuchar y vaya a hacer un análisis de repente, de decir, bueno, a ver, ¿será que sí? A lo mejor no me estoy dando cuenta de algo y puede ser que sí sea yo un poco como esa persona dice. Pero lo más importante debería de ser es qué juicios emito yo hacia los demás. ¿Qué es lo que yo pienso de los demás? Porque eso habla más de mí que de los demás. Y eso es algo que generalmente no hacemos. Generalmente creemos que lo que pensamos de los demás, esa es la absoluta verdad y eso es Correcto. lo que son ellos y no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Sí. Entonces, aquí el detalle o la pregunta quizás sería, pues, ¿cómo cambio mis juicios, no? Que sería lo interesante quizás. Por favor. Sí, porque pues es una tarea, yo creo que es una tarea así como nos da sed y vamos y tomamos agua, como nos da hambre y vamos y comemos. Yo creo que el estar atentos a nuestros juicios, pues debería de ser algo así como un hábito, porque generalmente emitimos juicios a cada instante.
Así es. O sea, Dice el español Sergi Torres que la conciencia, el único propósito de la conciencia es ser consciente de uno mismo. sí, Entonces, y es para lo que lo debemos de usar, ¿no? Para estar siempre conscientes, pues, de nuestras emociones, qué es lo que estamos sintiendo en el presente y qué es lo que estamos pensando, porque todo eso es lo que va a determinar, pues, nuestras decisiones y lo que vamos a estar viviendo, ¿no? sí, Y generalmente, pues, estamos muy pendientes de lo exterior, creyendo que lo exterior nos va a dar, nos va a quitar algo en la vida, y ahí pues nos olvidamos de nosotros mismos, ese es el detalle, ¿no? No sí, estamos conscientes de nosotros mismos. sí, o sea, Entonces, uh-huh, vivimos en la creencia de que todo lo que sucede o las situaciones que se presentan no tienen nada que ver con nosotros, cuando en realidad si se presentan frente a nuestra nariz es porque tienen todo que ver con nosotros. exactamente, o sea, siempre tiene todo que ver contigo, todo. Sí, Pero es pues la manera en que nos han enseñado, ¿no? O sea, a pensar que las cosas no tienen que ver a veces con uno, ¿no? Como sí, ya decíamos también la semana pasada, cuando es algo bueno que a ti te gusta, que tú crees que es bueno en tu vida, ahí sí es como que tú tienes todo el mérito y tiene que ver contigo, ¿no? O sí, sea, has tenido un éxito pues, porque tú lo has hecho. Pero cuando las cosas van por el otro sentido, las cosas no te gustan, pues ahí como que no tiene nada que ver conmigo, ahí como que te deshaces de la responsabilidad, entonces has tenido mala suerte, alguien está en tu contra, hasta el karma, ¿no? Pues aquellas cosas de... me tiene envidia, mala voluntad. Oh, Exactamente, y todos esos son juicios, ¿no? sí, son. Eh, tú, estás, tú estás interpretando en base a una acción, a unas palabras que te hayan dicho, que la otra persona te tiene envidia, que no te quiere ver, o que por alguna otra razón, pues tiene algo en contra tuya, ¿no? Entonces, Ajá, para eso tienes que haber emitido un juicio. Y para eso tienes que haber recurrido a toda la información que tienes en ti que está en el pasado. Todas tus experiencias pasadas, todas las experiencias de tus padres. Muchas veces pues reaccionamos ante las personas pues como nuestros padres reaccionaban. Tenemos las mismas reacciones y tomamos las mismas decisiones, ¿no? Ese es el detalle y a veces no lo hacemos realmente consciente y repetimos muchísimas cosas, tanto cosas que nos ayudan, que nos abren posibilidades, como cosas que nos cierran. ujú, Y no somos conscientes de que a veces estamos copiando el patrón, por decir, de la madre, pero tenemos también un patrón diferente del padre que no hemos visto, que no somos conscientes, que ahí tenemos un patrón que nos ayuda a hacer cambios de hábitos, a que sí es posible vivir de otra manera. Pero a veces como que nada más estamos repitiendo el patrón y lo llegamos a ver pues solamente en una persona, ¿no? El patrón que repetimos, pero no vemos que tenemos precisamente la polaridad contraria, pues siempre en las parejas estamos hablando de que hay polaridades. Siempre sí, las parejas son complementarias y siempre pues aquella que es muy tímida, pues probablemente va a encontrar una pareja que sea pues precisamente nada tímido, ¿no? Que sea muy extrovertido, porque pues es el parte de complementarse, ¿no? Y la idea de complementarse es que los dos lleguen a estar en un equilibrio. El detalle es que pasan los años y a veces nunca existe, nunca se llega a ese equilibrio, ¿no? El que es tímido sigue siendo tímido siempre y el que es muy extrovertido sigue siendo extrovertido siempre. Entonces, ya también lo he comentado algunas veces, generalmente aquello que nos une a una persona es lo mismo que nos separa, ¿sí? Porque precisamente te une porque es tu complementario y en ese momento como que lo necesitas. Pero llega un momento en que como tú no quieres cambiar y se vuelve una necesidad, por así decirlo, cambiar, no puedes estar siempre en el mismo rol, pues eso es lo mismo que te va a llegar a separar precisamente. Porque entonces como tú ya no quieres cambiar, esa persona pues te va a hacer que no te sientas ya a gusto, ¿no? Algo que te gustaba en ella es algo que ya no te gusta, pero es algo que no lo vemos muchas veces. ajá. Entonces, muchas veces requiere la persona, pues precisamente de alguien que le haga un cierto acompañamiento y le haga ver cómo es que lo mismo que la ha unido es lo mismo que la ha separado, ¿no? Así somos, ¿no? Hasta que, qué Creo que ya barbaridad. está sudando ya. Sí, no, ya danos la luz, por favor. ¿Cómo estamos pendientes de nuestros juicios? ¿Cómo gestionamos este asunto? Pues mira, como casi todo, primero tienes que ser consciente de ellos, ¿no? Tienes que escucharte, tienes que abrirte
pues a la idea de que los haces primeramente, de que siempre lo estás haciendo, de que tienes que escucharlos y después tienes que autoindagar, pues de dónde viene, cuál es la causa, ¿no? Si es algo que ya traigo yo desde siempre, pues quizás tengo que ver cuál era el patrón por ahí, a lo mejor de mis abuelos, conocer un poco más de su vida y quizás pues me voy a dar cuenta de por qué yo estoy repitiendo un patrón o por qué traigo un cierto patrón, ¿no? Porque también el inconsciente lo que busca de cierta manera es protegerte, pero esa protección probablemente sea ante una interpretación de un hecho que haya pasado en la vida de un antepasado, ¿no? A lo mejor en su momento una cierta actitud le ayudó a sobrevivir algo, pero quizás a ti ya no te ayuda, pero simplemente lo estás repitiendo. Entonces, pues tienes que autoindagar. Y si en algún momento detectas que hubo un cambio, pues tienes que comprender a qué se debió ese cambio. ¿Sí? Si fue por las ideas de otras personas o si fue porque tú viviste una experiencia en la cual hiciste ciertas interpretaciones y desde ahí pues generaste, como decías, un miedo a ser así, ¿no? Entonces, pues ahí empiezas a cambiar tu personalidad, pero pues el detalle es que después eso te limita, ¿no? El detalle es qué te está limitando en la vida. Por ejemplo, vamos a tratar de verlo a lo mejor con un poco de ejemplos y a plantear unas ciertas situaciones para ver, pues, si nos ayuda a esclarecer un poquito esta parte, ¿no? Por ejemplo, una situación, ¿qué decisión tomarías si te enteras de que tu pareja es infiel, pero no tienes los hechos que lo comprueben? ¿Sí? Entonces, muchas veces, esto es una suposición, ¿no? O sea, alguien te viene a decir algo, si tú ya empiezas a armar la historia y supones, es lo que te decía, no tienes todavía la historia completa y tú la empiezas a rellenar con tus juicios, con lo que tú crees que está pasando, ¿sí? Y para eso te tienes que estar basando, pues, en otras historias de otras personas que has visto en el pasado, ¿no? Entonces, lo que hay que plantearse es, ¿qué voy a hacer en una situación así? O sea, voy a tomar una decisión sin realmente saber, o primero voy a tratar de informarme cómo es realmente la situación y ya después que tenga todos los elementos, entonces ya tomaré una decisión, ¿no? Esto no quiere decir que entonces si realmente el marido te está haciendo infiel, que no te separes, ¿no? Sino que aprendas a ser consciente de que primero existen ciertos juicios porque si no eres consciente en una situación, no lo vas a hacer en muchísimas, ¿no? Es más que nada eso. Otra situación, por ejemplo, cuando debates con alguna persona y esa persona siempre, tú piensas que siempre tienes la razón y que el otro está equivocado, ¿no? Lo que hay que plantearse es, ¿en base a qué? ¿En base a qué estás determinando que tú siempre tienes la razón y que el otro siempre está equivocado? ¿Sí? Porque ahí te vas a ir dando cuenta de que tú te estás basando en todo lo que tú crees, ¿no? Pero además eso te está haciendo concluir que si las ideas del otro son opuestas a lo que tú crees, pues entonces está equivocado, ¿sí? Entonces estás haciendo un juicio simplemente porque rechazas las ideas de la otra persona. Entonces todo eso pues te cierra a las posibilidades, ¿no? Porque estamos hablando de que la conciencia va a crecer en la medida que te abras a escuchar a los demás, a comprender sus puntos de vista. No tienes que adoptar los mismos puntos de vista de los otros, sino que tienes que comprenderlos, porque cada quien, de acuerdo a sus experiencias, pues ha hecho sus juicios, ¿no? Si tú entonces indagas, preguntas, oye, ¿tú por qué piensas esto? ¿En qué te basas para decir esto? Entonces, a lo mejor él te va a contar precisamente en qué se basa y tú vas a decir, ah, bueno, desde sus experiencias, él tiene razón, ¿sí? Pero desde mis experiencias, pues yo también tengo razón. Entonces, en realidad, los dos pueden estar teniendo la razón, porque de acuerdo a sus experiencias, pues lo que están determinando es así. Pero entonces tú puedes integrar ambos conceptos, ¿sí? Tú puedes decir, bueno, en base a esto podría ser así, pero si le sumo esta información, pues ya tengo a lo mejor dos opciones o dos maneras de ver la situación y ya mis decisiones pueden ser diferentes a partir de ahí, ¿sí? Entonces, pues es parte de hacer siempre un ejercicio mental, ¿no? Estar siempre conscientes de lo que piensas y de abrirse a escuchar también a las demás personas, ¿no? Por ejemplo, si tú te pasa algo y tú consideras que una persona te ha faltado el respeto, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es preguntarnos o plantearnos qué pasaría si para la otra persona eso no es una falta de respeto, ¿sí? Quizás la otra persona ha hecho algo que le parece totalmente normal en su vida, ¿sí? Simplemente te ha dado una opinión acerca de algo
y para él no te ha faltado el respeto, pero tú lo interpretas que sí. Entonces, si tú te encierras en que te ha faltado el respeto, pues todas tus decisiones hacia esa persona van a ser desde ese punto de vista. Si tú te abres a preguntarle a esa persona más cosas, a tratar de indagar de dónde o por qué te está diciendo eso y preguntarle cuál es su intención o si tiene algo contra ti, etcétera, pues en ese diálogo tú vas a llegar a comprender las razones de la otra persona y ya tus decisiones hacia esa persona van a ser diferentes y hacia la situación misma, ¿no? Pues vas a tener un panorama muy distinto, mucho más amplio, ¿no? Como dicen a veces, el, ¿qué dicen? Los árboles no te permiten, o los pinos no te permiten ver el bosque completo, ¿no? O sea, a veces nada más ves el pino, pero no estás viendo que el bosque tiene muchas otras cosas más que lo conforman y solamente estás viendo, pues, los pinos, ¿no? Entonces, es eso, es abrirse a ampliar la conciencia, a tener otros puntos de vista, ¿no? Yo a veces lo comparo esto con un cubo en el que siempre estamos viendo un solo lado del cubo y creemos que el cubo es eso, un solo lado, ¿no? Y cuando tú te das cuenta que el cubo tiene más caras y que esas caras, pues cada una son diferentes y al final todas las caras es la que conforma el cubo completo, pues entonces ya eso es como ver la verdad, cuando ves el cubo, pero cuando ves solamente una cara, pues entonces no estás viendo la verdad, estás viendo solamente desde tus juicios. Entonces, básicamente es eso. Entonces, pues eso es lo que tienes que hacer, o sea, como cuestionar cada situación, ¿verdad? Desde dónde estás viendo la situación, por qué la estás viendo de esa manera, cuáles son tus conceptos, cuáles son tus creencias, etcétera. Entonces, realmente, pues siempre es un ejercicio que parte de lo mental, el estar escuchándote. Ajá, y es también o sea, volver pues a preguntarse qué haría el amor en esta situación. O sea, si volvemos al principio del principio, que solamente hay dos papás de las emociones, el amor o el miedo, entonces podemos ponernos a esa altura y preguntarnos qué haría el amor en esta situación. Se me viene la idea de que todos los ejemplos que diste, se me viene la idea, incluso el ejemplo del cubo, pienso bueno, igual el amor tiene muchas emanaciones, por decirlo de alguna manera, la comprensión, tratar de comprender por qué esta persona está actuando de esta manera. Quizás la pregunta sea la contraparte del juicio, y que nos ayude a no emitir un juicio de, ay, es muy grosero porque se está comportando así. Quizás si nos preguntamos qué es lo que lo está llevando a comportarse de ese modo, ahí ya estamos emitiendo un juicio y ya estamos cuestionando la responsabilidad que tenemos nosotros ante esa situación, ¿no? Entonces, sería colocarnos en la emoción, en la vibración de amor para uno, no emitir el juicio y segundo, buscar por qué esa situación se nos está presentando. Bueno, y así, al final, así no, está bien, y es así, al final yo diría, agregaría nada más que pues si ya lo emitiste, sé consciente de él, ¿no? Ajá, sí, sí. Porque el detalle es que luego lo emitimos y al ser consciente de él, en lugar de indagarlo, nos sentimos culpables, ¿no? En esta dinámica volvemos a la dinámica del ego. Sí. De la culpabilidad, ¿no? O sea, ay, no debía haber dicho esto, no debía haber pensado esto, y entonces entras en la culpa y lo único que haces es que no lo indagas y no lo puedes cambiar, lo vas a seguir repitiendo otras veces y te vas a seguir sintiendo culpable y sigues en la misma dinámica, ¿no? Sí. Entonces, es así como dices, pero más importante de que si lo emites o no lo emites, o que si lo dices o no lo dices, es el que al final seas consciente de él. ¿Sí? No, ahora, tampoco hay problema de que tú seas una persona que te la vivas emitiendo juicios, mientras seas consciente de que lo estás haciendo. ¿Sí? Que tú lo hagas con plena conciencia. ¿Y en qué momento se confundiría esto de no querer emitir un juicio
por decir, ay, bueno, me pregunto, ¿por qué estas personas se están comportando de esa manera conmigo? Y en qué momento no caemos en eso de no poner un límite, en aquello que dicen, si dejas pasar muchas cosas, muchas situaciones, tú mismo le dices a la gente cómo te trate. Es decir, entonces si yo dejo que supuestamente me falten al respeto, entonces todo el tiempo me van a estar faltando el respeto, según mi juicio. Yo siempre me voy a a este pasaje de la Biblia con Jesús, donde él le dice a Pedro, me parece, que ponga la otra mejilla, ¿no? Que me parece que es la parte cuando van por él y le dice que ponga la otra mejilla. Entonces, yo también lo que agrego ahí es, pero hay que recordar que nada más tenemos dos. Entonces, el detalle es, tú te pueden dar un golpe, por así decirlo. Bueno, pon la otra mejilla. Te pueden dar otro, pero nomás tienes dos. Si permites que te den el tercero, eso ya se va a volver un hábito, porque ya estás entrando en esa parte de permitir que te traten de cierta manera. Entonces va a llegar un momento que ni siquiera tú te das cuenta de que eres tú quien lo permite, ¿sí? Entonces, pues yo siempre digo eso, pues, pon la otra mejilla, pero nomás tienes dos. Entonces, una vez puede ser, dos, bueno, todavía puede haber como que ahí arreglo en la situación, pero tres, ya es como decirle al otro que así quieres que te trate y ya estás en el hábito, ¿no? O sea, ya si dejas que una situación se repita 3 veces, bueno, pues ya, es que ya, pues realmente así te gusta vivir la vida, ¿no? De alguna manera, ¿no? Quizás es ahí donde tienes que revisar, pues, si tú no te permites, pues precisamente decirle a la persona, oye, pues no me gusta esta situación, no me gusta que seas así, etcétera, ¿no? Para mí sería la clave. Sí, son líneas muy delgadas, sí se puede tornar confuso y Sí, claro. sí, ¿no? Sí, pero de repente tú puedes escuchar a una persona que se queja de, no sé, de que un compañero de trabajo siempre le hace tal cosa. Ajá. Y lleva 3 años y los 3 años se le ha pasado haciéndole eso siempre. Oye, o sea, es que no has puesto tú un alto, ¿no? O sea, es que tú lo estás permitiendo, ¿no? Entonces, una vez, ok, bueno, está bien, puede pasar. A todo mundo, yo creo que en algún momento dado le has gritado a alguien, le has respondido mal a alguien, no sé, o sea, has hecho algo que de repente, pues igual y realmente en ese momento no lo pensaste, simplemente lo hiciste y después te das cuenta que estuvo mal o no sé. Todos en algún momento dado lo hemos hecho, ¿no? Entonces, una vez, 2 veces, pero ya más veces se vuelve un hábito, ¿no? Es igual con las mentiras, ¿no? Si un hijo te miente una vez, bueno, ok, pues te ha hecho te ha mentido, puede tener solución, lo puedes platicar. Ya la segunda vez es como que ya puede haber ahí un problema. La tercera es que ya tiene un hábito, entonces ya tienes que empezar a ver, pues, de dónde viene este hábito, ¿no? Eh, el detalle es que a veces, en lugar de indagar en los hijos de dónde vienen las cosas, queremos que cambien su manera de pensar y de ser simplemente porque debería de ser, que son juicios, ¿no? Entonces, a veces los niños presentan ciertas actitudes, pues bueno, porque pues, ellos no comprenden lo que ya traen, ¿no? Ya traen ciertas cosas y no las comprenden, simplemente las están expresando. Entonces, pues uno quiere que se comporten de cierta manera, pero nunca llega a preguntarles, a tratar de llegar, pues, de dónde viene lo que ellos piensan o sienten, ¿no? De repente, por ejemplo, un niño que no puede dormir por la noche, pues a lo mejor tiene que ver con lo que pasó durante el embarazo, cuando estuvo en el vientre materno, y por eso tiene miedo a la oscuridad, tiene miedo, tiene un cierto miedo que ni siquiera comprende, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a indagar desde otro punto de vista, pues a veces los niños de repente tú les platicas algo, fíjate que durante mi embarazo de ti, pues yo tenía miedo por esta situación o estaba pasando esto en mi vida, y etcétera. Aunque el niño ni lo entienda, el hecho de que tú le des esa información puede hacer cambios en el niño y puede hacer que pase de no dormir bien a dormir bien. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque has hecho un cambio de información. Entonces,
a veces queremos hacer cosas para cambiar, ¿no? O sea, ¿qué hago para cambiar mis juicios? Como que buscar una técnica o algo, ¿sí? Y a veces es más el comprender y es una cuestión simplemente, pues, de estar escuchándose y eso, pues, no hay ninguna técnica en específico. Podemos hacer ciertas cosas, pero al final, si tú dependes de algo, pues va a ser más difícil que seas consciente de ti mismo, ¿no? Que es, pues sería la idea, ¿no? Que cada vez seas más consciente de ti mismo, que cada vez te escuches más, cómo ante ciertas situaciones tus pensamientos se repiten, ¿sí? Estás repitiendo el mismo tipo de ideas y lo estás evaluando en base a lo que tú crees que debería estar pasando, ¿no? Esa es básicamente la idea con los juicios. Y todo, y porque vivir en toda esta dinámica de los juicios es lo que se puede decir vivir dormido, ¿no? Estás siempre repitiendo, estás siempre interpretando, por lo cual estás suponiendo y viendo cosas que realmente no están ahí. Entonces, pues estás viviendo como una especie de sueño, ¿no? Precisamente cuando tú empiezas a autoindagarte y a darte cuenta de tus juicios, es cuando puedes llegar a liberarte de eso, ¿no? Es cuando se da lo que es la liberación o el despertar, ¿no? Es ahí cuando se junta esta cuestión de juzgar y liberarte, ¿no? No es una cuestión de liberarte de los juicios, o por lo menos así lo veo yo. No es una cuestión de que me tengo que liberar de mis juicios y ya no hacerlos. No, tienes que ser consciente de ellos, porque de esa manera los puedes cambiar. Pero no quiere decir que ya no vas a volver a emitir juicios. Siempre vas a estar emitiendo juicios, aunque sean que te abran posibilidades, estás emitiendo juicios. Pero el detalle es que seas consciente de ellos. Y eso es lo que te puede llegar al despertar. El despertar es ser consciente de uno mismo, ¿no? Que en todo momento tú seas consciente de que lo que está pasando tiene que ver contigo y que parte, pues, precisamente de tu conciencia, ¿no? Esa es básicamente la situación. Muy bien. No, Es pues tan fácil y tan sencillo a la vez. sí, ya sé. Tan fácil y tan difícil, perdón, ¿sabes? Sí, sí, pues eso es un juicio. Es un juicio también. Es que tenemos muchos juicios, ¿no? Ya Ya, sé. Pues es yo que por aquí era... todo el tiempo, hasta en la mañana para decidir la ropa que te vas a poner, puedes decir, ay, esta blusa está bonita. O sea, ese es un juicio. Es un juicio, claro, porque Sí, depende de lo que a ti te guste, los colores, exacto, exacto. lo que tú determines que es bonito en moda, en ropa. Pues, Sí, entonces, pues como sí, dicen, vivimos inmersos entre los juicios. así es. Y por ejemplo, de las frases más comunes, por ejemplo, la vida es dura. Es un juicio, ¿no? Es un juicio, Y otro, me cuesta ahorrar dinero. Es un juicio. sí, es un ¿Sí? juicio. O sea, tú lo estás determinando en base a ciertas cosas. Si lo llegas a comprender, lo cambias, ¿no? Sí, sí, pues así es. Todo está dicho, este, eh, por, pues, estados de conciencia diferentes, ¿no? Entonces, Exactamente. sí, entonces, ¿quién puede decir que la vida es dura? Pues alguien que no le ha ido muy bien y estoy emitiendo un juicio. Pues sí, porque estás determinando precisamente que Ah, es así la vida, ¿no? O sea, las experiencias que has vivido las has juzgado así, ¿no? Y así vives la vida, ¿no? Porque hay gente que ha pasado por las mismas circunstancias y sin embargo, pues ha logrado cosas muy diferentes en su vida, ¿no? Precisamente porque lo ha visto a lo mejor como crecimiento en lugar de como una experiencia dura, ¿no? Es simplemente la forma en que la veas. Todo parte de eso. así es. Tenemos comentarios. Aarón Montes de Oca pregunta, ¿se podría Ajá. decir que un juicio es emitido para tener una idea sobre si algo es bueno o malo, propio o impropio, solo por tener una definición de algo? Yo diría que el juicio es emitido para determinar, pero por determinar uno mismo en base a lo que uno cree que algo es bueno o malo, ¿va? O sea, estamos tratando siempre de determinar que las cosas sean buenas o malas, propias o impropias, pero todo eso son
juicios, ¿verdad? O sea, no hay nada que sea realmente bueno ni que sea realmente malo, ¿sí? Todo es algo que se complementa, ¿no? Cuando entendemos esta parte de que también es que lo bueno y lo malo termina por ser un juicio, ¿sí? Yo puedo ver algo en una persona que para mí es bueno, mientras otra persona lo ve mal, ¿sí? Sí, Yo puedo sí, ver que una persona, no sé, toma dinero de su cartera y se lo da a una persona. Y yo puedo decir, qué buena persona es él, ¿no? Tomó su dinero y se lo dio. Y otra persona puede verlo mal, puede ver que se lo da con una mala intención, etcétera. sí. Entonces, ¿en dónde está lo bueno y lo malo? O sea, es ahí donde no nos cuestionamos a veces en base a que yo estoy determinando que algo es bueno o es malo. ¿En qué momento Entonces, aprendí que esto es bueno o es malo? ¿No? o es malo, exactamente. O Entonces, me dividí entre bueno y malo. Ajá. ahora, muchas veces nuestras experiencias, por ejemplo, en relación al dinero, atraemos experiencias en donde no podemos, no sé, generar una buena estabilidad económica, pero no somos conscientes de que toda la vida escuchamos a lo mejor en alguno de nuestros padres un juicio acerca del dinero, de que tener dinero era malo o que las personas que tienen dinero es porque lo hacen de mala manera, que porque hacen corrupción o porque lo hacen robando, etcétera. Entonces, tú inconscientemente tienes ese juicio y que lo último que vas a querer es generar dinero, porque entonces vas a caer en ese estereotipo que tienes ahí, porque entonces tu concepto está limitado, está muy pequeño, ¿sí? Cuando tú empiezas a abrir tu concepto y agregarle los otros puntos de vista de que no solamente las personas que tienen dinero lo hacen de cierta forma, pues entonces tu vida puede cambiar en relación al dinero, por poner un ejemplo, ¿no? Eso mismo pasa pues, con las relaciones interpersonales, con el amor, con el trabajo, etcétera. Sí. Eh, nos hace otro comentario, Aarón. Me suena como a una receta de comida. Aún los mismos ingredientes, pero en diferente proporción, dan un resultado diferente. Sí, Sí, puede ser. sí, Definitivamente. O sea, se ve en la vida, tú vives, dos personas viven las mismas experiencias y no tienen los mismos resultados. sí, así es. Sí, ay, pues ahora sí que sí, todo es en base a nuestras creencias. Todo depende del cristal con Con que que los mides. sí. Exactamente. Sí, porque por ejemplo, a mí se me ocurrió que te levantas en la mañana, miras por la ventana y dices, ay, oye, hoy, qué bonito día hoy, está soleado, pero en algún Claro. otro lugar otra persona está, ay, mugre sol, esto, lo otro, o sea, entonces pues ahora sí que todo depende del cristal con que lo mires. Así es. Sí, Exactamente. sí, no, Eso, pues eso es. Eso es. Cómo lo estás viendo? ¿Con qué lo estás filtrando? ¿Ah? sí, Y como decía, pues los juicios, si tú los cambias, que haces una inversión de pensamiento, o simplemente como decir lo que decíamos, soy tímido, pues bueno, el que tú empieces a decir, hasta ahora he sido tímido, pero yo puedo hacer algo para cambiarlo, pues es algo que ya te está abriendo posibilidades, ¿no? uh-huh. Sí, Y lo que decía, a veces el empezar a describir las situaciones, ¿sí? No somos conscientes de cuando tú le preguntas algo, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás enojado? La persona empieza a emitir juicios. Y lo último que te cuenta es la situación. Te está contando sus juicios, cómo se siente en relación a sus juicios y qué conclusiones ha sacado en base a sus juicios, pero no te explica realmente la situación. Entonces es cuando a veces tienes que decirle, a ver, espérame, a ver, o sea, descríbeme qué fue lo que pasó, en dónde estabas, de repente él dijo, quién dijo, no sé, qué fue exactamente lo que dijo, etcétera, ¿no? O sea, empezar a describir y no somos así, o sea, realmente lo que contamos son nuestros juicios, ¿no? Es que me ofendió y es que yo me sentí mal y etcétera, ¿no? Empezamos a caer en lo que hemos dicho, las novelas, ¿no? Nos hacemos realmente una novela de lo que está pasando. sí, ay no, pues
Pues sí que tenemos tarea. Cada viernes tenemos más tarea, pero qué maravilla poder darnos cuenta de estas cosas pues que pasan desapercibidas y pues son el pan de cada día. O sea, cada día, cada momento estamos lidiando con los juicios, ¿no? Sí, 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 sí. Qué bien darnos cuenta de esto, poder gestionarlo y cambiarlo, o sea, verlo de otra forma. Así es. Muy bien, Aaron. ¿Qué más tenemos por ahí? Pues, ¿No nos pues, han sugerido temas todavía? no hay ningún tema ahí sugerido. Veo pues, algunos saludos, pero nada más. Dice Sandra Pérez, excelente tema, los juicios nos abren o cierran posibilidades. Sí, como lo comentabas hace un rato. Así es. Sí, pues es como, si quieres abrir la puerta o cerrarla. O sea, es ahora sí que cuestión de cada uno, ¿no? ¿Qué elegimos ante los Exactamente. ¿no? Así es. Qué maravilla, qué maravilla. No sé si haya otro comentario, algo más que quieras agregar. Pues no, en relación al tema, pues yo creo que, pues bueno, ojalá por ahí, si más personas lo ven el video después, pues nos hagan sus comentarios, ¿no? Invitar a la gente a que haga sus comentarios, a que plantee preguntas si tiene alguna duda. Ahí, cuando haya oportunidad, pues le responderemos también en los comentarios y pues que propongan, ¿no? También temas, ¿no? ¿Qué más les gustaría escuchar? ¿Qué les gustaría por ahí que nosotros participáramos? Y bueno, pues con gusto lo haremos, ¿no? Sí, ¿hay algún tema, amigos, para la próxima semana que quieran sugerir o, Aarón, qué propones? Pues yo por ahí, yo por ahí tengo un tema, ¿no? Que ay, yo ahorita no recuerdo, te pasé el nombre. Es, Sí, mm, existe varios. es en relación a hacer y tener. Hacer y tener no te define, me parece que era el tema, ¿no? Lo que haces y lo que tienes no te define. Hacer y tener no te define. Lo que te Sí, define es ser. ser, Ser. exactamente. Bueno, pues si no tienen otra sugerencia, podemos darle para adelante con ese tema. ¿Tú cómo ves? Sí, no, si no hay alguna otra sugerencia, como quiera, pues como te digo, si alguna persona ve este video más adelante, bueno, pues, y tiene alguna sugerencia, pues hay que pongan en sus comentarios, ¿no? Sí. Siempre, ya la semana pasada hablamos en base a una petición, ¿verdad? Fue el tema ¿cuál fue el tema la semana pasada? Ya hasta se me olvidó. La semana pasada fue lo de. Ay, a mí también se me fue, espérame. No, El ya, perdón, ya, el perdón, el sí, auténtico perdón. Así es, el que ese perdón, nos había sugerido, ¿no? Por ahí. Bueno, sí. por ahí ya me habían pasado la sugerencia también hablar de personas tóxicas. ¿Es un juicio? Así que es un juicio, ¿Un juicio? sí, Sí, es parte de los juicios. sí, es Pero parte hay de. mucho también ahí que hablar en relación a eso, ¿no? Porque Claro, sí, claro que sí. bastante. Este, eh, no, pues sí, o sea, sí es un súper tema eso también, personas tóxicas, porque se me vino a la mente, cada cuánto nos desintoxicamos nosotros, nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, o sea, Así tiene es, relación, ¿no? ¿Qué tanta toxicidad hay dentro de mí como para que se me atraviesen las personas tóxicas en la vida? Este, exactamente. sí, muy buen tema, muy buen tema.
Muy buen tema. Pues por ahí ya lo vamos a poner en los temas, ¿no? Yo creo a lo mejor después de hacer y tener, vemos personas tóxicas. Muy bien, pues ¿algún otro comentario? No sé si alcances a ver ahí, comentarios, algo. No, por ahí nada más, bueno, el comentario aquí lo voy a poner, de Aarón, que siempre nos sigue y siempre nos está haciendo sus comentarios, nos da las gracias y dice que, bueno, que se ha quedado sin habla, bueno, esperemos que sea por bien, para bien. Para que sea para bien. Sí, que sea y gracias que siempre también se conectan, ¿no? A todos los que siempre están aquí pendientes de la transmisión. Gracias a todos los que siempre están aquí apoyándonos, de verdad. También que nos comenten el horario, ¿qué les parece? Igual podemos cambiar el horario en un momento dado. Pensando, otro horario un poquito más tarde, será que es posible, por aquello de los que salen de trabajar y apenas van corriendo o llegan tarde a la transmisión, no sé, sugiéranos, de verdad, sugiéranos el horario, qué horario les parecería. Yo en lo personal luego estoy tomando clases muy tarde, y sí siento el horario relajado, ya como que ya no tengo nada que hacer, nada de pendientes, pero bueno, sugieran qué hacemos, ¿no? Así es, nos den sus sugerencias, también del horario, de los temas, todo lo que quieran, pues ahí estamos para Sí. tomarlo en cuenta, ¿no? Sí, claro que sí. Y bueno, pues les recuerdo, esta novedad que tiene Proyecto Interiores Tampico, tienda de persianas, para cumplir las medidas de distanciamiento social, estas persianas enrollables con vinil 100% transparente, durables, de operación manual o motorizada, fácil de limpiar y desinfectar, flexible e impermeable, protección UV, soporta temperaturas altas o bajas y tiene una alta solidez de color, evitando el amarillantamiento. Proyecto Interiores Tampico, tienda de persianas, patrocinador oficial de Vive Manzanísima. Muchísimas gracias por estar aquí. Y pues pregunten también por las promociones de doTERRA, los aceites esenciales. Recuerden lo que les dije al inicio, que está llevándose a cabo ahorita una certificación totalmente gratuita para saber muchas cosas acerca de la magia de los aceites esenciales. Entonces, pues si no hay más por el momento, Aarón, muchísimas gracias a todos. Gracias a ti. También los invito a pasar por mi página, si alguien gusta pasar. Y por el canal de YouTube, oigan, ya estamos Manzanísima en YouTube, en el canal de Aarón. Híjole. Si quieren ver los programas anteriores, las transmisiones anteriores, ahí están todos ya. También por YouTube, Instagram, síganos en las diferentes redes sociales y oigan, Vive Manzanísima la tienda, tiene ahorita muchas ofertas, estamos ahora sí que rematando todo, no tiene ningún caso que sigamos con la mercancía en estos tiempos, así es de que todo está por muy abajo de su costo, del costo normal. Así es de que entonces aprovechen, métanse a las páginas y pues ahora sí que al WhatsApp háganos sus pedidos y les hacemos su paquete, envío a domicilio. Entonces, pues, ¿qué más? ¿Tus cursos? Mis cursos, bueno, seguimos con los cursos. Este sábado tenemos la sesión de La emoción pide acción. Y el domingo el curso de milagros, 10 de la mañana, y a las 12 tenemos el otro curso de gestión emocional, donde vamos a ver las relaciones interpersonales, aprender de las relaciones interpersonales. Entonces, si alguien se interesa, se pueden conectar solamente a la clase que les interese,
pasen por mis páginas y pues ahí están los números para el contacto y la información se las damos sin compromiso. Muy bien, pues excelentes temas, Aaron. La verdad es un placer escucharte como siempre y pues aquí estamos pendientes para la próxima semana. Así es. Bueno, pues entonces nos despedimos y y pues nos muchísimas vemos gracias a todos. el próximo viernes. Gracias. Hasta luego.